Transforma España. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. A ver, hay algo recurrente en las encuestas, sobre todo las encuestas del CIS, que es el instituto que más suele preguntar por esto, cuando pregunta por los problemas que tienen los ciudadanos. Sí. Siempre está ahí, puede oscilar entre el tercero, el cuarto, quinto, ahí la clase política. Entre los problemas que los ciudadanos dicen, problemas, la clase política. Puede subir si en una época como esta en la que ha habido más información sobre casos de corrupción o lo que sea, sube un poco más y luego otras veces baja un poco, pero siempre está la clase política como uno de entre los 10 principales problemas que dicen los ciudadanos. Así que hoy nos va a tocar hablar de esto. Sí, yo creo que sí, porque la clase política está siendo ahora objeto de las más importantes críticas. Lo que ha habido ahora es la clase política frente a jueces y medios de comunicación. Por eso le pedí a Eugenio, que ha estado en la política, ya está en los medios de comunicación, sí. No ha estado en la judicatura, aunque me ha presentado a alguno de los jueces más ilustres que tenemos. Y entonces creo que no sería malo recordar que los problemas nunca son tan nuevos como nos parecen. El Mediterráneo hace mucho que fue descubierto. Franco, cuando quería referirse a la Segunda República, hablaba no de los políticos sino de los politicastros, y él era recurrente que lo peor de la Segunda República eran los políticos. Luego vino la guerra, vino la dictadura y vino la democracia. Y en la democracia, naturalmente, tenía que volver a renacer la clase política que había sido proscrita por el franquismo. Por definición, no había clase política. Siempre me gustó poner esto en relación con la filosofía de Ortega, la rebelión de las masas, vieja y nueva política. Y Ortega decía que a mí me parece muy importante recordar recurrentemente la masa, que él llamaba el hombre masa, y la minoría dirigente, que él llamaba la minoría egregia. Entonces, la clase política parece que pertenecía siempre a esa minoría dirigente. Pero yo no sé si estamos ahora en una situación así, o ahora ya la clase política ya no es, por definición, clase dirigente. Yo creo que esto nos abre la puerta a pensar si la clase política actual es heredera de la clase política que hemos tenido, digamos, en el siglo XX. Me parece que en el franquismo, que estaba proscrita la clase política, había sin duda una clase dirigente, los que mandaban, y había la clase política proscrita. Luego no podía ser la clase política la que mandara, porque simplemente no estaba permitida. Llega la democracia, y con la democracia llega la reaparición de la clase política en forma de partidos políticos, y son recibidos con la felicitación de la ciudadanía. Estaban felices de volver a recuperar la democracia, volver a recuperar la libertad y con ella la clase política. Y sin embargo, en 40 y tantos años que han pasado, volvemos a considerar a la clase política lo mismo que la consideraba Franco. Entonces me parece que merecería la pena hablar de esto. Por eso creo que no hay nadie mejor que Eugenio para hablarnos de
¿qué está pasando con la clase política? Bueno, pues ya que le has mencionado 2 veces, presentamos a Eugenio Galdón. Eugenio, muy buenas noches. Muy buenas que noches. Además de ser patrono de la Fundación Transforma España y haber sido presidente de la Fundación Everis, es licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Ciencias Políticas. En la parte, bueno, técnico comercial, economista del Estado, por supuesto, y en la parte, digamos, más política, pues ha sido asesor del presidente Adolfo Suárez. Y ¿sabes que yo he escrito un libro sobre Adolfo Suárez? Pues, no lo sabías, pero... pues yo he escrito un libro sobre Adolfo Suárez, se llamaba Pasión por la Libertad. Era un libro sobre el porqué del por qué era necesario el centro político y su vinculación con el liberalismo, entendido como democracia liberal, ¿no? Un libro que lo prologó su hijo Adolfo y que fue mi primer libro. ¿Sí? Sí, de hecho yo luego siempre he dicho que yo cometí el enorme error, porque fue un libro, o sea, llevó un trabajo de análisis de todos sus discursos, todas sus intervenciones, era un libro que yo luego dije, yo soy idiota, porque no he presentado esto a una tesis. Claro. Sí, nunca lo hice, no sé si lo podría hacer todavía, pero bueno, ahí está el libro, efectivamente. Y luego fue director del gabinete técnico del presidente Calvo Sotelo hasta finales de los años 70, principios de los 80, ¿no? Antes me imagino de que ganara las elecciones Felipe González. Ha sido profesor en la Universidad de Lovaina y profesor de Hacienda Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, y también ha sido vicepresidente de una radio en la que yo he estado mucho tiempo, en la COPE, director general y consejero delegado de la cadena SER y director general de Prisa para la división audiovisual, entre otros medios de comunicación. Además, en el año 96 fue el fundador del operador de telecomunicaciones Sono, del que fue presidente hasta 2009, y continúa siendo accionista de Vodafone, ¿no? ¿Sigue estando en el consejo de Vodafone? No. Vendimos a Vodafone. Se vendió a Vodafone. Y luego ha sido presidente del grupo Multitel, que aglutina distintas iniciativas en el ámbito de las TIC, ¿no? De las tecnologías de la información y la comunicación. Pues Eugenio, si ha hecho ya su primera introducción Eduardo, te doy paso para que hagas tú la tuya. Bien, no sé si una introducción, pero Eduardo me da pie a hacer una afirmación que ya sé que hoy no está de moda. Probablemente existen muy pocas profesiones y muy pocas vocaciones más importantes, más generosas, más radicalmente necesarias para fundar la libertad y la prosperidad que la vocación política. En este momento, si tomamos un poco de distancia de lo que está ocurriendo, nos daremos cuenta que sin política, que sin políticos, no hay libertad, no hay concordia, no hay prosperidad. Entonces, creo que tenemos que ubicar a eso que llamamos clase política, que ya tiene un tinte, digamos, inevitablemente despectivo, y que yo utilizo también, y por lo tanto, pero tendría que pedir disculpas yo por eso. Creo que la tenemos que colocar en su contexto. La política es la cumbre de la convivencia. La organización política se produce como consecuencia de la acumulación de vida en común de cantidades crecientes de seres humanos. Cuando éramos simples animales evolucionados y íbamos en tropilla por ahí buscando frutos que raptar de los árboles y animales a los que matar para comernos los crudos, entonces no necesitábamos política. Teníamos un viejo que dirigía aquella tropa, que de vez en cuando además se pegaba con la de al lado. Cuando aquello cambia, nos sedentarizamos, nos organizamos, somos más. Somos el único animal capaz de hablar entre nosotros para conseguir la mejora de nuestra condición. La razón por la que nos hemos quedado con la Tierra hasta un extremo que puede acabar con la misma Tierra con la que nos hemos quedado, la razón es precisamente la palabra y la política. Y por lo tanto, no perdamos de vista
hay muchos problemas con la clase dirigente, hay muchos problemas con la clase política, ahora lo digo yo. Pero no podemos tirar al niño con el agua sucia. Yeah. Hay que saber separar el trigo de la paja y hacer lo que sea menester para recuperar una clase política con plena dignidad, sabiendo que es algo que es una obra humana y que como tal obra humana siempre tendrá defectos y en ocasiones defectos grandísimos. Uh-huh. Pero entre nuestra vituperada clase política y Putin hay un mundo, hay un universo, hay una distancia infinita y parece que los metemos a todos. No, miren, señores, no es lo mismo, no es lo mismo. Diga usted el nombre del político español al que más odie, uh-huh. Y diga usted el nombre, pues, de Putin, de Xi Jinping, de quien usted quiera, de los dictadorzuelos, de Maduro, de lo que usted quiera. Incluso de algunos. Diga usted el nombre de Franco, ¿por qué no? O el de Franco, sí, claro. Sí. Y piense dónde se juega usted la libertad, dónde se juega usted la convivencia, dónde se juega usted la paz, la prosperidad. Creo que hay que darle la justa dimensión a las cosas. No es fácil, pero yo por llevar un poco este diálogo a un cierto afluente contracorriente, por decirlo así, quería introducir este punto. No, me parece extraordinariamente meritorio el llevarlo a ese punto de verdad. Lo que acaba de decir Eugenio es tan importante que cuando los griegos, que son los que nos enseñaron a pensar, intentaban definir al hombre, le llamaban zoon, es decir, animal, politikon. Zoon politikon, que era el animal político. ¿Y por qué? Porque el político viene identificado a lo largo de los siglos con arreglar los problemas hablando, no a garrotazos, sino intentar solventar las cuestiones por la palabra, por el parlamento. El problema es hasta qué punto esa gente a la que criticamos con toda razón se ha llegado a cargar ese concepto no ilustre, casi sagrado, que es, como decían los textos de la Iglesia en la Edad Media, el de guiar a la sociedad hacia el bien común. Que eso se ha olvidado casi, pero hay algo. Estamos fomentando excesivamente esto te favorece a ti o esto me favorece a mí. Hay cosas que nos favorecen a todos. Solventar los problemas hablando nos viene bien a todos. No solo al débil, también al fuerte le viene bien. Entonces yo creo que la clase política es, como lo ha dicho Eugenio, la más alta responsabilidad que puede tener un hombre, y al mismo tiempo donde se nos puede llevar, porque en el fondo Putin también es un político. En el fondo, no en el sentido que estamos hablando, pero en el fondo también es un conductor de un pueblo. La Iglesia decía llevar al bien común por parte del que tiene a su cuidado la comunidad. No hay nada más importante que tener al cuidado al conjunto. En el sector privado, que es valiosísimo, imprescindible, tal, cada uno va a su propio beneficio. La política, en teoría, es lo que nos viene bien a todos. Y por tanto, no hay destino más excelso que el de la política, y no hay realidad más lastimosa que la de la política que vivimos. No creo que Pericles llamara a Putin zoon politikon. Nunca jamás. Le llamaría autócrata y pondría un adjetivo. Es decir, Putin no es un
político, en ese sentido de la cultura occidental mediterránea, de la sabiduría de tantos siglos. Es un autócrata. Y la debilidad de la clase política actual consiste precisamente en una deriva en la que con fines electorales y de continuidad en el poder, los políticos que lo eran, algunos de ellos se están convirtiendo o reconvirtiendo en pequeños autócratas. Sí. Y ese es el tema. Y eso es realmente, esa combinación es realmente la que nos incomoda cuando vemos que el interés común, que el diálogo, que la empatía, que la posibilidad de cruzar las líneas los unos las de los otros se deteriora y desaparece, y en su lugar surgen los muros, surge la polarización. Lo que vemos es una democracia que se empobrece y una autocracia que solo beneficia al que la desempeña. Sí, es verdad, en el fondo es la prostitución de la clase política. Y es verdad que en ese sentido Pericles ni podríamos llamar como Pericles a Putin político. Sin embargo, en los libros de historia, cuando te dicen quiénes han sido, no hace falta ir a Rusia, en España ha habido muchos dirigentes que realmente no eran políticos, eran otra cosa, ¿no? Pero es verdad que hemos pasado de añorar a la clase política inexistente, cuando en el final del franquismo se hablaba de los Tácitos y se hablaba de ellos como esperando el santo advenimiento, y estamos acabando con que no nos suscita más que críticas los políticos actuales, de un lado o de otro. Creo que es una cosa más, aunque unos pueden ser más que otros, ¿no? Pero la crítica es general a la clase política. Por eso yo empezaba señalando lo que dicen los sondeos, las encuestas, las encuestas sociológicas, y claro, la ciudadanía señala a su clase política, entre comillas. A mí tampoco me gusta lo de clase política, es muy peyorativo, ¿no? Pero lo señala como un problema, cuando realmente no debería ser así. La política debería ser la solución a muchos problemas y no un problema en sí misma, ¿no? Entiendo yo. Sí, así es. Sí, yo creo que hay como dos conceptos. La política se puede entender como la lucha por el poder. Y estos políticos actuales que tenemos hoy en España realmente luchan por el poder y no luchan por otra cosa. Y lo que explicabas antes es por continuar en el poder. Pero si volvemos a los conceptos tradicionales, el político lo que debe buscar es el bien común. Y por tanto, el bien común está en sentido estricto por encima del bien particular. Cuando un político busca su bien particular por encima del bien común, está prostituyendo su función. Yo creo que eso es de alguna manera lo que estamos viviendo. A mí me parece que nosotros tuvimos el regreso a la democracia, es muy claro. Ahora se habla y se discute si fue el año 75 cuando muere Franco, o el 76 cuando la ley para la reforma política, o el 77 cuando las primeras elecciones, o el 78 cuando la Constitución. Pero se añoraba entonces a la clase política. Se hizo casi se improvisó, porque no había un libreto de cómo había que hacer la clase política, los partidos políticos. Se improvisó una ley electoral que hace muy poquito tiempo ha explicado el recientemente fallecido Fernando Suárez
cómo era una ley para solo y exclusivamente para las primeras elecciones democráticas del 77, una ley con listas cerradas y bloqueadas, con algunos de los efectos que hoy han emergido y nos han hecho vivir la realidad actual. Pero eso luego, esa ley electoral que era para las primeras elecciones, sigue estando vigente más de 40 años después. Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal en estos 40 años para aquella añorada clase política verse ahora, por los sondeos de opinión que decías, tan unánimemente rechazada? ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, yo sí que quiero añadir un contexto que no podemos perder de vista, que es que el fenómeno de interrogación y de duda sobre el valor de la clase política, desde luego, no es español, es universal. Es universal, sí. Ocurre todo el mundo. En todos los lugares, de una manera o de otra, los valores democráticos están siendo desafiados por ideas distintas, por la eficacia china en la que se sacrifica libertad por bienestar económico, por el nacionalismo a ultranza del señor Putin, que se pone bajo el palio de su iglesia ortodoxa, por el madurismo, que es hijuela barata del chavismo, y por tantas digamos evoluciones increíbles hace tan solo unos años, con una democracia a la defensiva, una democracia en cierto modo que se siente amenazada. Siempre se ha dicho que no hay democracia sin demócratas, es decir, que la democracia tiene una enorme debilidad, que es que no usa la fuerza más que la de la ley, y la ley jamás es perfecta. La ley tiene letra y tiene espíritu. Y si nos olvidamos del espíritu de la ley, se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede incluso, desde la ley, acabar con la democracia. O por lo menos con ciertos aspectos de la democracia. Entonces, si a eso le añadimos que hay un caldo de cultivo formidable, que son las redes sociales, que es la posibilidad de acceso directo del político al votante y, por lo tanto, la destrucción de los esquemas intermedios de la democracia representativa. Si a eso le añadimos, bueno, pues un cierto despiste de la sociedad, creyendo que los valores democráticos ganaron en el año 89 cuando cayó el muro y que la democracia ella solita se iba a ir implantando por todos lados, pues todo eso explica también lo que está pasando aquí. Solo nos hacía falta que llegara un gobernante con los arreos suficientes para decir que hay un muro y que es peste todo lo que está de un lado del muro, es el futuro de España todo lo que está de mi lado del muro, y a partir de ahí pues solo hay que dejar unos meses para llegar donde estamos. A mí me parece muy importante la distinción que haces entre la letra y el espíritu de la ley. Los que hemos estudiado leyes, desde la primera lección te explican lo que es el fraude de ley, que es aquella conducta que respetando la letra de la ley elude su sentido. Y eso me parece que tiene una importancia en los momentos actuales muy grande. ¿Por qué? Porque ahora se están respetando pulcramente la letra de la ley, pero se elude su sentido. Para mí la ilusión más grande que hay es la de poner por encima el interés privado, como puede ser la continuidad de un gobernante en el poder, por encima del interés público. Esa es, para mí, la más grande perversión de... Pero luego dices unas cosas que a mí me parece que son muy importantes y que se dicen poco, que la democracia tiene la debilidad de que actúa a través de la ley,
que la ley tiene esa letra y ese espíritu que permite un cierto disimulo al jugar con la ley. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo en España en una democracia donde cada vez escasean más los demócratas, no solo por lo que llevamos hablando de la clase política, sino porque eso que decías antes de la polarización, a donde nos lleva es a que yo no soporto al de enfrente. Y esa es la negación de la política, porque por eso la peor cosa que se puede hacer ahora es crear un muro. Yo no quiero crear muros, quiero crear puentes e intentar entendernos, y en posiciones que tengamos enfrentadas, intentar llegar a un acuerdo, porque en el fondo el acuerdo es la base de la paz. No de la paz política, de la paz en todos lados. Si usted no es capaz de llegar a acuerdos, usted no avanzará nunca jamás. Si usted es capaz de llegar a acuerdos entre las empresas privadas, entre las naciones, entre la clase política, usted podrá progresar. Bueno, y precisamente se estaba hablando de un acuerdo ya para poder acabar con el conflicto de Israel con Hamás, ¿no? O sea, y eso es la base del diálogo. Pero yo os pregunto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque hemos hablado ya mucho, nos hemos referido a la época de la transición. La transición, tú lo decías antes, Eugenio, fue un diálogo entre diferentes. Esto se repite por activa y por pasiva, pero es una realidad, fue así. Fue un diálogo entre diferentes, entre gente que pensaba distinto, y cruzaron, como tú decías, las líneas del otro mutuamente para poder llegar a esos acuerdos. ¿Cómo hemos llegado a este extremo, a este punto en el que se levantan muros en lugar de tender puentes, como decía Eduardo, ¿no? Pues vamos a ver, por decirlo corto, por decirlo lo más corto posible, hay una razón técnica que está en la ley electoral, que es muy fácil de explicar, y luego, como yo decía antes, hacen falta los arrestos de alguien que quiera utilizar esa debilidad en beneficio propio. Y una vez que llegamos ahí, pues todo lo demás es seguir por el plano inclinado, un plano inclinado que cada vez requiere un muro más grande, ¿no? El problema técnico, la ley electoral la ley electoral es resultado también de un cierto consenso, porque todas las sensibilidades políticas en aquel momento tenían que aceptar esa ley electoral para las primeras elecciones, que eran unas elecciones para elegir a la constituyente, para elegir a aquellos que iban a redactar nuestra Constitución del 78. Por lo tanto, esa ley prevista solo para aquello, pero que luego no ha sido posible modificar por consenso, y si no hay consenso con la ley electoral, mala cosa, no se puede cambiar. Esa ley electoral sigue adoleciendo de los males de entonces, que son muy simples. Hay una sobrerepresentación evidente para cualquiera de los partidos nacionalistas. Ese es vamos a decirlo en claro, ese es el único problema de esta ley. Yo ya lo siento, mis amigos catalanes, yo me llamo Brugarolas de segundo apellido, o sea que estoy tirándome harina contra mis primos en Reus y en Tarragona y todo esto. Pero bueno, ese es el único problema, la sobrerepresentación del nacionalismo. Entonces, eso ha hecho posible que de pronto tengamos un parlamento con 4 partidos nacionalistas clarísimamente sobrerepresentados en comparación con todos los demás partidos, que junto con esa especie de unión desunida con Sumar otorgan una cierta mayoría. Un espíritu o un talante democrático inspirado en la transición política, incluso como el de Felipe González, incluso el Zapatero que conocimos entonces, jamás habría utilizado esa debilidad de la
Constitución, no de la Constitución, de la ley electoral española, para auparse en el gobierno, para construir con ayuda de los que están o tibiamente dentro o incluso ostentosamente fuera de la Constitución, construir ese muro. Uh-huh. Pero ha llegado alguien con los arrestos suficientes para hacerlo. Y a partir de ahí, todo el juego político se prostituye. Porque un muro no se puede saltar. Entonces, usted lo que hace al crear un muro es exacerbar la distancia. Es sencillísimo. Lo escribía Marx uh-huh. en La ideología alemana, cuando hablaba de los procesos de polarización, homogeneización en los dos polos y extremización como fases previas al salto dialéctico. Aquí no vamos a ningún salto dialéctico. Pero los procesos de polarización, homogeneización, que quiere decir que no haya social revisionistas ahí en medio, que no haya gente de ideas tibias, que piense que se pueden cruzar líneas, que se puede llegar a acuerdos. No. Los blancos con los blancos y los negros con los negros, y los rojos con los rojos y los azules con los azules, y no hay más que eso. O blanco o negro, o tú o yo, y tú eres diferente de mí y contigo no quiero saber nada, ¿no? Entonces, cuando eso se crea, la disfuncionalidad del régimen político es absoluto. Uh-huh. Y en ese momento, a mí no me extraña que la gente coloque en uno de los primeros lugares a la clase política como preocupación, pero es que los coloca legítimamente. Yo lo único que quiero decir, y con esto acabo en este punto, es que no es un descrédito de la clase política en general. La política es la vocación y la profesión más digna y más necesaria que puede existir. Es un descrédito absoluto del uso que determinadas personas circunstancialmente y sufrirán el juicio de la historia, aunque se llevarán por medio prosperidad y libertad de este país durante un cierto tiempo, que determinadas personas han hecho de la política. Han hecho de la política justo lo que la política jamás debería ser. Eduardo. No, estoy muy de acuerdo. Yo creo que realmente será una época triste si no somos capaces de arreglar de esta versión que ha cogido la política. Hay que volver a las andadas. Hay que ser conscientes de qué defectos de los principios nos han llevado a la situación actual. Hablábamos de la ley electoral, pero yo creo que ha habido un defecto enorme y que se dice poco, que es... Estoy de acuerdo con lo que has dicho de los partidos nacionalistas, pero que los partidos fundamentales de la democracia, hoy PSOE y PP, antes UCD y PSOE, no hayan sido capaces de llegar a acuerdos y hayan preferido dejarse engatusar, dejarse chantajear por los partidos nacionalistas antes que llegar a un acuerdo con el contrario. Es decir, yo creo que la bipolaridad, el bipartidismo ha sido una buena cosa. Pues son unos más conservadores, otros más innovadores, pero está bien. Habría que poner el acento en centrista, o sea, que sea la moderación de los dos partidos. Pero que esos dos partidos no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo y ponerse en manos de partidos que no creían en España, primera cuestión. Segundo, que no creían en la Constitución. Y tercero, que buscaban exclusivamente su propio beneficio, que es la definición de un chantaje. Es decir, me da igual lo que... Y entonces esto nos ha llevado a la situación actual. Luego llegó el 2011 y 2015, donde aparecieron partidos que tensionaban hacia los extremos a los partidos mayoritarios.
y luego ha habido la desgracia de que un partido moderado por definición, que hubiera sido Ciudadanos, y que hubo otros intentos anteriores, hayan fracasado, es lo que nos ha llevado a una situación donde parece que es irreconciliable la enemistad entre las dos Españas. Yo me niego a pensar eso. Mire usted, para el obrero el empresario es esencial, y para el empresario el obrero es esencial. No me los ponga usted enfrentados, porque es que van a hacerse daño uno al otro y el otro al uno. Vale, pero es decir, hay cuestiones que han pasado siempre. Es decir, los acuerdos con el nacionalismo no son nuevos. Aznar hablaba catalán en la intimidad y llegó a acuerdos con Convergencia y Unió. El propio Felipe González en la última legislatura tuvo que pactar con Jordi Pujol. Sin embargo, la situación actual es diferente, y yo introduzco un matiz, porque hemos hablado de la ley electoral, de lo que ocurre aquí en España, pero este clima de polarización no es solamente español. Es decir, hay una crisis de la clase política y de la democracia en todo el mundo que conocemos, o por lo menos en la parte que más nos puede afectar a nosotros, que es el mundo, Europa, Estados Unidos, el lunes Occidente. El lunes toma posesión, para mí, un personaje que es lo más antidemocrático que puede tomar posesión en Estados Unidos, que incluso en Estados Unidos, que es un país donde la democracia funcionaba sobre la base de los consensos entre demócratas y republicanos, se ha roto también ese consenso entre unos y otros, ¿no? Lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Francia, entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Probablemente ahí entra bastante en juego la revolución en materia de medios de comunicación y, en primer lugar, el acceso global a la vida de los demás. El hecho de que en cualquier país africano, centroafricano, se estaban viendo lo bien que viven en Italia o en España, y que hay barcos que pasan y amigos que les escriben desde allí porque ya han encontrado empleo en otros países, y se genera el problema migratorio, que sin duda es un problema que hay que resolver desde los principios de los valores humanos, pero que es un problema que sin medios de comunicación de esta inmediatez y de esta dispersión tendría un carácter distinto. Lo mismo respecto de esa capacidad de desintermediación que tienen los líderes. Los líderes antes lo eran aupándose a través de una serie de mecanismos de cooptación, de control de alguna manera. Hoy no. Hoy Trump asalta al Partido Republicano y lo hace a golpe de tweet. Entonces no podemos olvidar ese asunto, sí, que crea un problema hoy en día que yo me he permitido llamar como una especie de neofeudalismo tecnológico. Uh-huh. Es decir, en Estados Unidos vamos a tener un rey que se comporta más como rey que no como presidente, uh-huh, del Ejecutivo, con una separación clara de poderes. Vamos a tener un rey, Trump, y vamos a tener una serie de señores feudales, Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos, Zuckerberg, sí, todos sí, estos, uh-huh, que en el fondo se comportan como señores feudales con los reyes en la Edad Media, finales de la Edad Media. Es decir, ponen sus armas al servicio del rey, del que reciben una cierta protección, y a su vez el rey les ordena que, mira, ocúpame este territorio que me interesa, vete ahí a Alemania y desestablíceles, ahora me interesa quitarme a Starmer del medio, hazme ese trabajito ahí. Y, sí, oye, por cierto, yo me quiero quedar con Groenlandia, mira, allí, cuídame eso. Uh-huh. Lo que es una perversión completa del espíritu de la Constitución americana, una fuente de desigualdad absolutamente insostenible, que es otra de las cuestiones que amenazan a la democracia. La democracia o trae prosperidad para todos,
o no se justifica. Y las desigualdades que, por ejemplo, en Estados Unidos se están generando entre los hiper mega ricos y los que están con ellos y el resto de la población blanca, empleada, con cuello azul o con cuello blanco, da igual, pero no participando de ese festín en la medida en que estos super mega tecnólogos mega ricos lo están haciendo, pues todo eso erosiona los valores de solidaridad, los valores digamos de diálogo dentro de la sociedad, y erosiona la democracia. Los medios de comunicación nuevos, los nuevos medios, las redes sociales, tienen muchísimo que ver en esto, y es un problema que tenemos que poder abordar. Pues vamos a abordarlo ahora a la vuelta, pero tengo que hacer una pequeña pausa por la publicidad. Bueno, vamos con una pregunta que Eugenio me ha puesto sobre la mesa a micrófono cerrado. ¿Estamos polarizados si no nos damos cuenta? Por lo menos los medios de comunicación. Bueno, yo no, lo digo, yo no. Los medios de comunicación, desde luego, están hiper polarizados, pero y son vehículos de polarización. Sería divertido si no fuera sangriento. Yeah. Pero es sangriento y hace muchísimo daño. Pero en fin, siempre hemos dicho algo que ha sido verdad no solo en España, sino en otras muchas democracias. Es que la gente es infinitamente más lista que sus políticos. Y a veces toman decisiones que los políticos inicialmente no entienden y que pasando el tiempo se demuestra que eran correctas. Y en la transición española eso ha pasado 2 o 3 veces. La transición española, ella sola, es un pozo de sabiduría. Adolfo Suárez, que hizo lo que tenía que hacer en ese momento con el rey, con Torcuato Fernández de Miranda, un Leopoldo Carlos Sotelo, que era ingeniero de caminos y que hizo el puente técnico entre esa España imposible que había sido y la España que entraba en Europa, que entraba en la OTAN, que se modernizaba sin vuelta atrás, y un Felipe González que justifica para el bando perdedor de la España imposible durante 13 felices años una vuelta del calcetín en el mejor sentido, incorporando a la mayoría de España, ¿no? Entonces, yo apelaría un poco a la inteligencia de la gente, y yo creo que nos tenemos que hacer una pregunta que no es ninguna tontería, que es sencillamente: ¿estaré yo polarizado? Porque de verdad es lo peor que uno puede estar. Cuando uno se deja polarizar, prescinde de la mitad del mundo, deja de considerar razonables, deja de considerar aceptables, deja de considerar casi humanos a la mitad de la sociedad. Prescinde de su derecho, no ya derecho, obligación de la condición humana, que es la de razonar, la de no dar nada por sentado, la de tener un espíritu crítico, la de afirmar siempre con la duda, como decía Montaigne. Se puede dialogar cuando tú admites una duda en lo que tú mismo vas a decir, pero tienes los oídos completamente abiertos a lo que te diga el otro, abiertos a valorar algo, cuando no aceptamos ni siquiera tomar un gramo de la verdad del otro. Entonces estamos polarizados, que es una de las peores condiciones en las que se puede estar si queremos salvar la libertad, si queremos salvar el progreso, si queremos salvar la solidaridad, que son valores esenciales para la construcción de una sociedad. O sea, yo diría, de la misma manera que nos miramos al espejo y nos peinamos, me habré peinado los 3 pelos que me quedan bien o mal, yo me haría esa pregunta, y de hecho me propongo, me la voy a hacer a partir de hoy. Estoy polarizado al espejo, estaré polarizado, y si lo estoy,
trataré de hacer un esfuerzo, no sé con qué clase de éxito. Sería muy conveniente, no en tu caso, que te conozco, pero habéis sugerido una cosa que me parece extraordinariamente importante y que siempre está ahí en medio, pero difusa. No en tu caso te decía, sino en general todo el mundo. ¿Qué nos está pasando? Que cuando lo que hemos querido, ese pueblo más inteligente que ha sido, oye, vamos a llevarnos bien, de repente se ha torcido. Pero lo que habéis dicho que me introduce confusiones, ese no es un fenómeno español, eso está produciendo, yo creo que no en todo el mundo, en el mundo occidental, es decir, donde se había asentado la democracia, empiezan a surgir dudas. Es muy importante, a partir de los años 30 del siglo pasado, o sea, hace prácticamente 100 años, empiezan a hacerse encuestas, tanto en Europa como en América, Estados Unidos, diciendo: ¿cree usted que la democracia es un elemento esencial de su vida? Empezamos, los nacidos en los años 30, 40, 50, 60 del siglo pasado, creemos en un 70% que la democracia es un elemento esencial de nuestras vidas. Hoy, los nacidos hace 20 años, 30 años, 40 años, la democracia es un elemento esencial para el 30%. Tú has dicho las razones. Hay quien prefiere, y lo entiendo muy bien, el crecimiento económico es más importante que la democracia. ¿Para quién? Pues yo creo que hay una manera muy fácil de decirla. Ahora mismo estamos considerando en grave peligro de subsistencia la división de poderes en España. Salgamos a la calle y preguntemos a cuánta gente, quién sabe lo que es la división de poderes. Y después, a quién le molesta lo que es el que esté en peligro la división de poderes. Entonces, si resulta que eso le importa al 20% de la población, si le preguntamos, ¿a usted quiere ganar más dinero? Eso es al 100% de la población. Entonces, que haya mucha gente, más gente que la que quiere defender la división de poderes, que crea o que quiera defender el crecimiento económico, estamos en un problema serio. Tú siempre lo dices, con la desigualdad, y que la prosperidad o es para todos o no lleva al futuro. Entonces, yo no sé si esa mezcla entre España y el Occidente es algo que nos debe hacer tener más preocupación o menos por lo que está pasando en España, porque al final, bueno, pero si pasa en todos lados, oiga, mal de muchos consuelos de tontos. Yo me gustaría resolver los problemas que está teniendo la democracia hoy en esa parte del mundo que llamamos Occidente, ¿no? Por eso es tan peligrosa esa especie de democracia directa basada en redes sociales, ¿no? Porque en el fondo digamos, la democracia representativa, los representantes, si se adhieren de verdad a valores democráticos, son los que han de defender los aspectos más técnicos de la democracia, como la separación de poderes, de una importancia política absolutamente trascendental, pero con un contenido técnico tampoco nada despreciable, para que la democracia funcione. Pero para eso tienen que ser demócratas de corazón. Entonces, en una combinación entre democracia directa a través de redes sociales que te permite quedarte con el santo y la limosna, como ha hecho Trump en Estados Unidos, y destrozar al GOP, al Great Old Party, y quedárselo y apropiarse de él, en ese contexto, sin niveles intermedios y al mismo tiempo con ese feudalismo empresarial que empieza a instalarse, pues la verdad es que oscuro e incierto se le presentaba el futuro al joven Bitiza, ¿no? Sí. Y se nos presenta un futuro complicado. ¿Está ganada la partida para los autócratas?
Yo honradamente creo que no. Pero sí es hora de que nos despertemos. Es hora de que cada uno, en función de su capacidad, cada uno que pensemos que esto no es gratis. Que disfrutar de la libertad, disfrutar de la paz, de la concordia, del progreso, no es gratis. Y que tenemos que hacer algo, ¿no? Completamente de acuerdo, pero hay todavía una cosa más clara. Si contraponemos democracia, división de poderes, a crecimiento económico chino del 6%, no tenemos en cuenta una realidad fundamental. Sin democracia no hay crecimiento económico. ¿Qué país en el mundo es muy rico? La gente es muy rica sin democracia. Dígame usted cuál, porque los chinos curiosamente son desde el 78, desde nuestra Constitución, cuando los chinos consideran que empezó su desarrollo. O los rusos no son ricos ni lo han sido nunca, son pobres. Entonces, la disyuntiva no es democracia o crecimiento económico. La disyuntiva es democracia o caos. Es que no hay alternativa, lo cual no quiere decir, como pensaba Fukuyama, que la democracia no haya que estarla aderezando constantemente con crecimiento para todos, igualdad de oportunidades para todo el mundo, pero contraponer división de poderes a crecimiento económico me parece mala cosa. El problema es que y nosotros que tenemos un martes cada 15 días a los jóvenes que transforman España, trasladarle eso a los más jóvenes, que son los que están viviendo en sus carnes, entre comillas, los defectos, o lo que ellos consideran que son los defectos de la democracia, en la medida en que no resuelve. La democracia no resuelve. Ellos han vivido en democracia, nosotros no. Nosotros venimos de la dictadura, pero ellos han vivido. Lo único que tienen en su cabeza es la democracia. Les cuesta entender o aceptar que sin democracia la situación sería peor, y entonces echan peste sobre la democracia porque no resuelve las principales, y de eso creo que las principales responsables son los partidos en los que tradicionalmente o esencialmente descansaba el sistema democrático, que fue como se planteó en la Constitución. Es verdad, Federico, pero ¿cuándo se resolvieron los problemas? ¿Cuándo antes, en la historia nuestra, se resolvieron? Es verdad que la democracia no los ha resuelto, pero eso no quiere decir que haya otro sistema que lo resuelva. Yo entiendo... No, yo estoy de acuerdo. Claro, yo quiero decir, es claro, que lo que habría es que decirles, dígame usted qué sistema cree que lo resuelve. No lo saben. Yo no estoy de acuerdo con que la democracia no haya resuelto los problemas. Probablemente no ha resuelto uno de los problemas, que es la pedagogía de la propia democracia. Claro. Pero cuando un país como el nuestro podía soñar en tener una de las mejores sanidades públicas del mundo, donde los ingleses hacen turismo sanitario para que les operen aquí y no en el famosísimo National Health System. ¿Cuándo podríamos haber pensado en una educación pública al 100% o prácticamente al 100% gratuita y accesible a quien quiera? En Estados Unidos no la hay. Pues no hablemos de otros países, no hablemos de la situación de la sanidad en Rusia, de la educación en Rusia. Es decir, se han conseguido logros impensables y en un lapso de tiempo increíblemente corto. Nunca jamás en la historia de este país, y muy pocas veces en la historia de otros países, ha conocido una sociedad un avance como la sociedad española ha conocido en estos últimos 40 años. Que tienes 30, que no lo has visto, que no eres consciente, mea culpa. Y culpa de muchos como yo, que no hemos sido capaces de transmitiros los valores de lo que se ha conseguido. Mea culpa y culpa también de políticos que a base de enfrentarse los unos a los otros son incapaces
de mostrar a la sociedad los auténticos avances que la sociedad española ha tenido a lo largo de estos 40 años de democracia, ¿no? Y ahí está el tema, como digo, con un esquema de medios de comunicación y de redes sociales que facilita antes la mentira que la verdad. Y como decía, me parece que era el Quijote, o Sancho Panza, yo creo que era el Quijote, que la verdad es flaca y frágil, pero como el aceite sobre el agua acaba prevaleciendo. Lo malo es que prevalezca después de mucho, no demasiado tarde, después de mucho sufrimiento. Acordemos acortar el sufrimiento. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que la juventud, que por fortuna siempre ha sido rebelde, como no tiene, como tú decías, no tiene otra experiencia más que la democracia y ve los defectos, pues la conclusión es clara: la democracia es un sistema que genera defectos y ahí se termina. Por eso quizá lo que decías antes de la pedagogía de la democracia, de decirle, yo la vez que estuve en el gobierno, que al final entre todos estuve 10 años, la palabra que más repetí es pedagogía. Pero expliquemos, si hay cosas que yo no pensaba, y levantarme del Consejo de Ministros y ver, coño, pues tenía razón este tío que yo creí que era un majadero, tenía razón. ¿Y por qué no lo explicamos? ¿Por qué no explicamos? Entonces eso, entre otras virtudes, tendría la de que parte de los jóvenes por lo menos se replantearían qué pasaría con otro sistema no democrático en cuanto a las demás cosas, las libertades, el crecimiento, la riqueza, la prosperidad. ¿Qué pasaría? Nosotros tenemos, entiendo, un papel importantísimo como medios de comunicación que tampoco estamos cumpliendo. Pero bueno, en fin, aquí por lo menos lo hacemos, y creo que ese ejercicio de pedagogía está en nuestro haber, en el haber de Capital Radio y de este programa y de estos debates Transforma España. Eduardo Serra, muchas gracias. Ha sido un placer. Y Eugenio, ha sido un verdadero placer, de corazón, encantadísimo. Y te espero, te espero a Eduardo, por supuesto, que vendrá dentro de 15 días, pero a ti te espero más veces aquí con nosotros en el programa. Un abrazo muy fuerte, cuidaros los dos. Igual.